Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos, mis queridos, en esta noche que Dios nos ha dado para estar juntos. Gracias a todos los que se han conectado y a todos los que van a escuchar este mensaje. Me da mucho gusto saludarles. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero saludarles y también quiero decirles que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias y de todo lo que estemos pasando, sea bueno, sea malo, sea excelente, como sea, aquí estamos. Entonces, yo voy a pedir al Señor que nos ayude en esta noche para entender su palabra, que el Espíritu Santo no la revele. Dios, en esta noche pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Espíritu Santo, trae revelación, discernimiento de la palabra que vamos a escuchar en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy que yo quiero tratar, le puse así: yo nunca haría eso. Y esta expresión, yo creo que la hemos escuchado en algunas personas o en muchas, o nosotros mismos hemos dicho esto, ¿no? Y casi siempre se la aplicamos a nuestros padres. Cuando estuvimos en casa, cuando fuimos pequeños, adolescentes, jóvenes, ¿qué dijimos? Yo nunca voy a hacer eso que ellos hacen, yo nunca haría eso. O hemos estado en el trabajo, igual hemos dicho, nunca voy a hacer eso. O con los amigos, o con la familia, o en las circunstancias en las que tú hayas dicho estas palabras, ¿no? Pero nos encontramos con la sorpresa de que hay cosas que hemos vuelto a repetir, hemos vuelto a hacer. Y en el ámbito espiritual también se aplica esto, y yo creo que es donde más. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Dios no es un Dios que nos aprisione ni nos esclaviza en nuestra vida espiritual ni en nuestra vida. Al contrario, nos hizo libres de la esclavitud. Pero en el ámbito espiritual, en el área espiritual, es donde más a personas o nosotros mismos hemos hecho alguna vez algo así, donde hemos visto personas cristianas que han sido servidoras, que han hecho grandes cosas en el Señor, y después las vemos en fracaso, las vemos en pecado, las vemos que se han debilitado, las vemos que se han alejado. Y en ese momento, ¿qué es lo que tú has dicho? ¿O qué es lo que ha venido a tu mente? Yo nunca voy a hacer eso. Quiero platicarles un pequeño testimonio de hace muchos años. Yo creo que tendrá fácil como unos 35 años que yo escuché esta expresión en un predicador. Estaba dando un mensaje de poder, de sanidad y de milagros y todo lo que ustedes quieran. Y tocó un punto empezó a hablar de la fornicación y del adulterio, específicamente. Y entonces, cuando hablaba de estas cosas, daba testimonio de lo que la Biblia nos muestra acerca de eso. Y entonces lo primero que salió de su boca al estar hablando de estos temas es: yo nunca haría eso porque soy cristiano. Al bajar el predicador, pues nos juntamos para saludar y todo eso, y se le acercó un hombre a este predicador y le dijo: ¿estás seguro? Primero lo felicito de todo lo que había compartido, había sido de mucha bendición, todo lo que ustedes quieran, pero luego le hizo una pregunta ahí delante de todos los que estábamos y le dijo: ¿estás seguro de lo que acabas de decir? ¿Que tú nunca harías eso? Y entonces el predicador le dijo: sí, estoy seguro de eso, que nunca lo voy a hacer. Es
pasó el tiempo, era una persona que trabajaba no tan cercano con nosotros, pero sí, era una persona que yo creo que si mencionara su nombre, algunos sí sabrían de quién estoy hablando, pero pasó el tiempo y ¿qué creen que pasó? Ese yo nunca haría eso. Sucedió que sí le pasó, que sí lo hizo. Entonces, a través del tiempo nos damos cuenta que la Biblia es clara cuando nos dice que tenemos nosotros que no pensar más de nosotros mismos, de quienes somos en Cristo. En el área familiar, en el área individual, en el área de matrimonio, en el área como hijos. Y el yo nunca haría esto, nosotros tenemos que aprender varias cosas. Y yo apunté aquí varios puntos que si no los termino, pues no se los voy a enumerar. Pero les voy a tocar los que para mí y en todo lo que voy aprendiendo de la escritura nos dice. Y uno de ellos es que, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando estás en problemas? Cuando algo ya te cansó, cuando ya estás cansado. ¿Qué haces cuando algo ya no te sale bien? ¿Qué haces cuando algo ya no funciona? Ya hablo de las relaciones. Ahorita no hablo de trabajo, ni de cosas, ni de nada. Hablo de las relaciones interpersonales que tenemos. De familia, de esposo, de hijos, con las personas en el trabajo y en la iglesia. ¿Qué pasa? Cuando tú ya te cansaste, cuando tú quieres ya botar todo y salir corriendo y olvidarte de lo que hacías atrás o de todo lo que te está sucediendo que ya no checa con lo que antes te deleitabas, con lo que antes eras feliz, con lo que antes te llenaba. No hablo de que has dejado a Cristo, no hablo de eso, sino hablo de las cosas que nos comprometimos a hacer, que hicimos pacto con el Señor, que nos apasionamos por las cosas. ¿Te casaste apasionado? Hiciste un matrimonio porque amas a la persona con la que estás, pero a través de los años, ¿qué ha pasado? Yo creo que en Cristo las cosas han funcionado todavía mucho mejor. Alguien oí apenas decir que el matrimonio debe de ser como los mejores vinos que hay, que cada vez que pasan malos años, un vino es mejor, un vino es mucho más caro porque es más sabroso. No sé mucho de eso porque a mí no me gusta mucho eso de las cosas del vino, pero no me voy a meter ahí porque quiero tocar este punto. Entonces, ¿qué haces? Sería la primera pregunta, primer punto. Cuando estás en una situación difícil y que has dicho antes, yo nunca haría eso, y ahora quieres botar la toalla, quieres salir corriendo y quieres dejar todo eso que te agobia atrás. ¿Qué haces? Hazte la pregunta y tú mismo contéstala. Entonces, lo que antes a nosotros nos parecía que jamás lo íbamos a dejar, has dejado cosas por hacer, has dejado cosas que tenías que hacer, o has dejado cosas que estabas haciendo y saliste corriendo. Bueno, punto número 2. Nosotros no nos tenemos que olvidar que en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo con la decisión personal que hicimos, que nadie nos obligó a hacerlo, eso es lo que Dios le interesa de nosotros, nuestro corazón. Después, la Biblia nos enseña que tenemos que seguir creciendo en Dios, no solo quedarnos en nuestra salvación, sino tenemos que ir creciendo, madurando, conociendo lo que dice Dios en su palabra con respecto a nuestras vidas, con respecto al matrimonio, con respecto a los hijos, con respecto al trabajo, con respecto a nuestra vida cotidiana. Porque para todo eso
La Biblia nos dice cuál debe de ser nuestros principios y nuestro comportamiento. Entonces el salmista decía, Señor, mi deseo es guardar tu ley, conocerte, saber tus mandamientos y poderlos guardar, porque amo guardar tu ley. Pero también nos damos cuenta, y la Biblia lo enseña, que en el caminar en el Señor hay alguien que nos quiere estorbar desde que aceptamos a Cristo. Y cada vez con más intensidad, si ve que nosotros, ¿verdad?, estamos siendo instrumentos útiles en las manos de Dios. Y es Satanás, es el diablo. Y vamos a abrir nuestra Biblia para que podamos tener base en lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Entonces abre tu Biblia ahí en 2 Corintios, en la epístola a los Corintios, segunda epístola, y vamos a leer el capítulo 2, verso 11, que dice así. Vamos a leer un poquito antes, y vamos a terminar en el verso 13 para que entendamos un poco todo el contexto. Yo te recomiendo que leas este capítulo, por lo menos, completo, en tus tiempos de oración y de meditación en las cosas que dice la Biblia. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pon atención en esa oración. La palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí vemos cómo, si tú lees las epístolas de Pablo, te vas a dar cuenta, este hombre, ¿por qué escribe esto aquí con los Corintios? Primero, digo que escribe aquí con Timoteo. Primero porque él, cuando escribió estas epístolas, ya estaba en la cárcel. Pero aún ahí, él mandaba cartas conforme a la revelación del Espíritu Santo, porque las iglesias que él estaba apoyando y estaba asesorando y estaba enseñando y estaba guiando, que estaban en diferentes lugares, él les mandaba cartas para que continuaran los pastores que ya estaban ahí. Y aquí le está enviando esto a Timoteo. Pero quiero que nos enfoquemos en algo: cómo Satanás quiere tomar ventaja de nosotros cuando no estamos seguros del compromiso que hemos hecho con Dios, y nos olvidamos que tenemos un enemigo. ¿Han oído ustedes personas que las vemos fieles, las vemos firmes, y no solo meses, no solo años, añísimos, y de repente tienen su caída, de repente dan un vuelco en su comportamiento que dices, ¿qué pasó? Bueno, algunos pueden decir, me cansé; otros pueden decir, los problemas; otros pueden decir, ya no estoy de acuerdo; otros pueden decir, ya no más quiero hacer otra cosa, porque toda mi vida he hecho esto que estoy haciendo. Y por eso vemos matrimonios en divorcio, hijos que han dejado a sus padres. Por eso vemos que en el trabajo hay tanta problemática luego, y por eso vemos también en la iglesia cómo la gente se retira. Y el enemigo tiene mucho que ver, el diablo, Satanás, el enemigo de los hermanos, tiene mucho que ver en esto.
Entonces, aquí en 1 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este punto es importante que nosotros consideremos. De hecho, este es el texto base para esta conferencia. No olvidemos, no nos neguemos, no pensemos que Satanás no está presto para engañarnos, para desmotivarnos, para debilitarnos en lo que nosotros hemos decidido hacer de nuestra vida espiritual. Y por eso Pablo recomienda aquí a los corintios esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre ustedes, pues no ignores sus maquinaciones. ¿Conoce las maquinaciones del enemigo? ¿Sabes de qué maquinaciones está hablando Pablo? Tenemos que escudriñar las escrituras para ver qué es lo que dice Dios acerca de Satanás, nuestro enemigo, el que anda buscando cómo destruirnos, y más cuando hemos decidido servir a Dios, cuando nos hemos enrolado en ser sus soldados, cuando hemos dicho, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Los que ya estamos sirviendo en nuestro hogar, sirviendo en el matrimonio, sirviendo en la iglesia, porque eso ha sido nuestro compromiso. No solo se quedó en ser salvos. Es ahí donde más el enemigo va a atacar. Y no tenemos que olvidar, siguiente punto, que estamos en guerra espiritual. Nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades del aire que operan en este tiempo, que operan en los hijos de desobediencia, que operan en las cosas que nosotros hacemos, que operan para que este evangelio sea predicado por todo el mundo. Entonces, yo nunca haría eso. Hemos usado esa palabra. Nunca voy a hacer lo que aquel hizo y lo que todos los que me han rodeado han hecho, ¿no? Sino dice la Biblia, como les mencionaba ahí en Romanos, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que puede tener, que el que debe tener. Que mejor la gente sea que la que diga, y no nosotros que digamos algo que no vamos a cumplir. Entonces aquí dice, que leíamos en Timoteo, la palabra de Dios no está presa. Mis queridos, si estás pasando por una situación difícil, no tires la toalla, no salgas corriendo, no te canses, que los problemas no sean la piedra de tropiezo en tu vida espiritual. Recuerda que la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está triste, la palabra de Dios no está caducada, la palabra de Dios no está derrotada. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es una espada que penetra y llega hasta el tuétano de cada persona. Entonces nosotros tenemos que confiar en lo que dice su palabra y no confiar en nosotros. Te sientes mal, te sientes agobiado, las circunstancias te han rodeado, te sientes no como Job, obviamente, pero sí que te llegó todo de repente. ¿Te sientes así o te ha pasado así? Recuerda, dice aquí que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo de lo que Él ya nos ha dicho. Dice aquí, si sufrimos, también reinaremos con Él.
Nada de lo que nos está pasando, Jesús no pasó. Nada. Si escudriñas los evangelios, tú te vas a dar cuenta cómo vivió Jesús aquí. Cómo también Él sufrió. Cómo también Él se agobió. Cómo también Él estuvo desconsolado. Cómo también Él se sintió solo. Cómo también Él le dijo, si es tu voluntad, que se haga lo que se tenga que hacer. Pero si no, aleja de mí esto. ¿Cuántos de nosotros hemos querido dejar porque no nos ha ido nada bien? Y el siguiente punto que yo quisiera hablar es la debilidad. Nosotros no nos tenemos que debilitar. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que animarnos. Tenemos que levantarnos. No solos, ni tampoco juntarnos con la gente que en los tiempos difíciles, en lugar de levantarnos, nos da por nuestro lado y nos debilita más. Y como estamos en un tiempo en el cual estamos en batalla, la autocompasión que le gusta a nuestra carne y que se siente uno bien, que nos compadezcan, entra donde a lo mejor tenemos que guerrear. A lo mejor tenemos que mantenernos firmes porque estamos en medio del túnel de la oscuridad, mas no estamos solos. Y quiero ponerles un ejemplo de un hombre que la Biblia habla acerca de cómo él se comportó. Este hombre se llama Samson, y tú vas a encontrar la historia de este hombre ahí en el libro de los jueces, en el capítulo 15, por ahí tú vas a encontrar la historia de este hombre que fue un juez en Israel. Y Samson, desde que antes que naciera, fue pedido por sus padres, porque no podían tener hijos, y fue pedido por sus padres. Así que cuando él nació fue dedicado a Dios, y por esa causa a él no le cortaron el cabello y fue llamado Nazareno, porque lo dedicaron al Señor. Entonces, este hombre lo distinguía porque la fuerza que Dios le dio, porque ese fue el pacto que hicieron, que no tenían que cortar el cabello por ser dedicado al Señor. Entonces, a él no le cortaron el cabello. Y él tenía una fuerza física tremenda. Era una de las características de Samson. Era tan fuerte que él se dio cuenta cómo era. Pero a pesar de que era un hombre tan fuerte y valiente, obviamente por tanta fuerza que él tenía, que se olvidó de cuál era su propósito al estar en ese tiempo en el pueblo de Israel y ser juez. Su propósito era ayudar al pueblo de Israel, a liberarlo de los filisteos. Pero él, a medida que fue creciendo, se dio cuenta del poderío que tenía físico y de cómo Dios estaba con él. Entonces, aquí vemos que a veces nosotros nos vamos dando cuenta cómo Dios en nuestro caminar con Él está con nosotros y podemos aplicar las cosas que dice en su palabra, en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en el trabajo, y vemos que todo nos sale bien, porque eso es bíblico, que Dios nos va a bendecir, que Dios va a prosperar todo lo que toque en nuestra mano, que Dios nos va a sanar, que Dios está al cuidado de nuestra familia, que nos va a prosperar, y bueno, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos quedamos cortos en decir. Pero a medida que él iba creciendo, se desvió del propósito, se desvió de lo que realmente Dios quería que él hiciera y cómo tenía que ser su comportamiento a pesar de lo que sabía. Y si tú lees, hizo barbaridades. Pero yo saqué algunas cosas leyendo en la escritura donde este hombre tenía fuerza física y por eso era conocido.
Era conocido por las hazañas que hacía. Y ibas a leer tú todo lo que hizo y cuántos hombres él podía dominar y podía matar y podía destruir él, y todo lo que cargaba él con tanto peso, por tanta fuerza. Entonces era conocido por sus hazañas. Él también, ¿verdad? Está puesto su nombre en la galería de la fe, de ahí de Hebreos 11. Pero tenía sus debilidades, que no las puso delante de Dios en su momento. Cuando él empezó a hacer cosas que estaban en contra de Dios, no paró, sino continuó, permitió que lo que se decía de él, lo que él sabía que podía hacer y lo que se daba cuenta que era capaz, eso lo fue envolviendo y perdió lo que Dios había dicho que él tenía que hacer. ¿Cuál fue? Bueno, uno de ellos fue que fue vengativo. Ahí ustedes van a ver cómo se vengó, porque quitaron una de la esposa que él tenía, y hubo una revolución ahí y se vengó. Era un hombre vengativo. La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que ser vengativos, sino tenemos que esperar que Dios sea el que haga venganza en nuestra causa. También fue un hombre orgulloso. Le decían sus padres, no hagas eso. Sus padres le enseñaron a vivir en la ley y él no hizo caso, porque fue más fuerte su orgullo de saber que él todo lo podía, que él todo lo sabía y que él era el que tenía el poder. Y si era verdad, si era así. No nos olvidemos que el orgullo nos puede destruir, nos va a destruir, y Proverbios claramente dice que antes de que nosotros, ¿verdad?, caigamos, vamos a estar en la cima, vamos a estar alto, todo te sale bien, todos te aplauden, todos te dicen que bueno, todos aquí, todos allá, pero antes de que venga tu caída, vas a tener todo esto. Entonces tengamos cuidado en esto, porque te puede llevar hasta la muerte, que esto es lo que le pasó a Samson. Otra de sus debilidades fuertísima fue sus sentimientos. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado con los sentimientos. Los sentimientos están en nuestra alma y los maneja la carne, nuestra carne, nuestro físico, nuestros sentimientos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que tocamos, dónde vamos. Tenemos que tener cuidado. Los sentimientos traicionaron de tal manera a Samson que perdió los ojos. Le cortaron su cabello. ¿Cuáles fueron nuestros sentimientos? Pues los que tenía con una mujer, con Dalila, la novia, la amante, la que estaba ahí, diciéndole, queriéndole sacar la verdad de su fuerza, la verdad de su poderío, la verdad de por qué él era diferente a todos los demás. Y no solo fue en que solo se lo dijeron una sola vez, sino insistió. Por ahí dicen los estudiosos que Dalila es un símbolo de Satanás con el cristiano, donde, ¿verdad?, el enemigo está acechando nuestra vida. ¿Por dónde nos llega? Por los sentimientos. ¿Por dónde nos llega? Por nuestra mente. Y es ahí donde nosotros, lo único que puede colar en nuestros sentimientos es la palabra de Dios, la única que puede detener lo que no es de Dios, y lo único que puede resistir a estos ataques es Dios en nosotros, su palabra en nosotros. Y Samson cometió este grande error.
al grado de que tanto le insistió, que dice ahí en Jueces 16:16, dice ahí que tanto lo agobió, tantas sus palabras fueron tan insistentes, que cayó en angustia, lo angustió en su corazón tanto que paz que le suelta. ¿Cuántas veces o en este momento tú estás viviendo en angustia y te has debilitado y has caído, así como Samson? O si estás en ese punto, no lo permitas, porque ¿qué pasó con Samson? Cuando le dijo la verdad, dice que llegaron los enemigos, los filisteos, los cuales él subyugó por mucho tiempo, y lo agarraron. Lo primero que le hicieron fue cortarle, bueno, ya le habían cortado su cabello y después le sacaron los ojos. Después lo llevaron a la plaza delante de todos los filisteos y ahí lo avergonzaron, ahí lo humillaron, ahí lo deterioraron como hombre, como hijo de Dios, como del pueblo de Israel, y después lo pusieron como un burro a empujar aquel molino en el tiempo en el que él cayó en esta situación. ¡Qué terrible! Murió, sí falleció. Antes de eso hizo su última hazaña, ¿verdad? Pero pudiendo haber hecho mucho más cosas para el pueblo de Israel, porque era el propósito de Dios, lo excelente y lo mejor, para él no se pudo. Pero bueno, lo vemos que aparece en Hebreos 11, y eso nos da esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque aún a pesar de nuestros errores y aún de nuestros pecados, no te desalientes. No hablo que te vuelvas orgulloso o que te vuelvas insensible a las cosas que Dios dice. No hablo de eso. Hablo de aquello que sabes que estuvo mal y pues ya no hay manera de remediar. Aquellas decisiones que has tomado, aquellas cosas donde dijiste, eso yo no voy a hacer, y lo hiciste. Dios es fiel y Dios es bueno para darnos oportunidad para seguir. ¿Por qué? ¿Por qué Samson siguió haciendo proezas a pesar de su comportamiento? Por el poder de Dios que estaba depositado en él. Dios ha puesto cosas en tu vida donde tú tienes que valorarlas. Y si ya estás en aventar la toalla, en salir corriendo, en dejar todo, te has desanimado, te has debilitado, las palabras, las acciones, los hechos, todo lo que te ha rodeado ha hecho que digas, ya no más. Dios está con nosotros, Dios está contigo y hoy Dios quiere ayudarte. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame. Sé que hay un enemigo que me, como dice Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Santiago también nos los dice. Entonces nosotros tenemos que buscar las maneras que Dios nos dio para salir adelante victoriosos en los ataques del enemigo. Cuidarnos en qué áreas tenemos que cuidarnos. ¿En qué eres débil? ¿Cuáles son tus debilidades? Porque las tenemos. Esas debilidades son las que tenemos que cuidar y poner delante de Dios. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestra debilidad. A lo mejor a ti la debilidad no es el área espiritual. A lo mejor para ti son las mujeres, son los hombres, es el trabajo, es el dinero. Es el mundo que te gusta, cómo vive, cómo hacen las cosas. A lo mejor tu debilidad es quedar bien con los demás y hacer a un lado los principios que Dios te ha enseñado. Y no lo quieres hacer, pero lo haces. A lo mejor tu debilidad es que te cansas de hacer el bien. Tu debilidad es a lo mejor que
oyes más a la gente que a lo que Dios te dice. Oyes más los comentarios y empiezas a tomar decisiones en lugar de tomar las decisiones de la que dice Dios y no porque los demás lo hacen. Entonces, oremos, pidamos a Dios en esta noche que nos ayude. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta noche pedimos que nos ayudes. Señor, alguna vez dijimos, yo nunca haría eso, pero nos hemos dado cuenta que hemos llegado al grado de hacerlo. Perdónanos. Perdónanos por juzgar, perdónanos por hablar rápidos, perdónanos por ser impetuosos. Y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Espíritu Santo, revélate a nosotros en esas áreas donde somos débiles y fortalécenos, ayúdanos, sé con nosotros, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Tu palabra dice que si somos infieles, tú permaneces fiel. Señor, hemos fallado, hemos hecho cosas que no te agradan, hemos hablado cosas donde no te han glorificado a ti, sino han glorificado a las personas, han alabado las cosas, Señor, mundanas, y no hemos honrado tu nombre. Perdónanos. Y en esta noche nos comprometemos a hacer lo correcto. Aún si quiero tomar decisiones en mi vida, que sean las correctas en ti, porque te he buscado, no porque otros me han dicho que así lo haga. En el nombre de Jesús te agradezco, porque sé que me has escuchado. Padre, levanto a aquellos que están padeciendo. Ayúdales, muéstrales, enséñales, consuela, sé tú el consolador. Levanto todos aquellos que están en el hospital, aquellos creyentes, aquellos hombres y mujeres en la fe que están en el hospital. En el nombre de Jesús, damos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte y declaramos salud en sus cuerpos en este momento, que su espíritu sea fortalecido ahí donde están, y el espíritu, hable su espíritu para que puedan, Señor, pelear su batalla. Levanto a aquellos, Señor, que están viviendo en problemas económicos, físicos, en el nombre de Jesús. Aquellos familiares que están padeciendo, ayúdales. Y levanto la congregación de Amistad del Sur y todos aquellos que nos escuchan, y que sean bendecidos, que sean guardados, que sean prosperados, y que, Señor, no tiren la toalla. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche. Amén. Amén. Bueno, solo quiero invitar a hacer una oración a aquellos que escuchen este mensaje. Yo nunca haría eso. Saben, conozco personas que dijeron, yo nunca voy a ser cristiano. Y se resisten porque una vez dijeron esto. No te pierdas la bendición, no te pierdas el disfrutar los beneficios que da Dios si tú eres seguidor de Cristo. Eso es ser cristiano, seguidor de lo que dice la Biblia, seguidor de Cristo. Y repite esta oración conmigo. Si tú quieres comprometerte con Él y darte un tiempo, dale oportunidad a Dios en tu vida. Señor Jesús, en esta noche quiero decirte que te entrego mi vida. Entra a mi corazón y vive en él. Sé Señor de mi vida. Perdona mis pecados y lávame de mi maldad. Ayúdame en este tiempo tan difícil a salir adelante. En el nombre de Jesús te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias por escucharme. Amén. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, no necesita estar alguien presente, alguien renombrado o alguien, sino tú con Dios. Si estás ahí en tu hogar, puedes hacer esta oración con Él o con tus palabras y Dios te estará escuchando. Y búscanos
¿Quieres ayuda? Aquí estamos. Si tú necesitas saber más de esto, ahí están nuestras redes, ahí están los teléfonos para que tú te puedas conectar. La Biblia dice que si tú haces esta oración, hay gozo en el cielo, porque un pecador se arrepiente y le confiesa a Jesucristo como su Salvador. Me dio mucho gusto saludarlos en esta noche. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por este tiempo, y no se les olvide estar viendo todos en las redes, todos los avisos que les damos para que estemos todos alertas. No se les olvide que ya estamos presencial los domingos a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.